Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aquí está Frank Suárez. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de un tema que nos han estado preguntando sobre la relación entre la testosterona y el cáncer en la próstata. ¿Por qué nos han preguntado el tema? Porque nosotros tenemos un suplemento que se llama Testosterin, que se utiliza para subir los niveles de testosterona en el cuerpo de forma natural. Este suplemento no contiene testosterona, pero tiene un ingrediente especial, testofen, que es algo que está patentado, que se utiliza para aumentar la producción de testosterona de forma natural. Eso se ha recomendado como bueno, sobre todo para los hombres, porque nosotros los hombres, después que vamos entrando un poquitito en edad, vamos perdiendo nuestra producción de testosterona, el cuerpo se pone mucho más blandito, más lleno de grasa y con menos músculo, con menos definición, con menos fuerza, y también nos baja un poquitito el deseo sexual porque la testosterona controla el deseo sexual. Pero vamos a aclarar un poquito el tema porque algunas personas nos han llamado preocupados porque alguien les dijo, mira, es que la testosterona causa cáncer en la próstata. Vamos a aclarar ese tema para que no queden con preocupación, porque la verdad siempre triunfa y de eso que trata Metabolismo TV. Así que vamos a aclararlo un poquito, fíjense. Hay un estudio, hay varios estudios que se han hecho, pero principalmente hay un libro, que es el libro del doctor Mortinger, que se llama Testosterone for Life, testosterona para la vida, ¿no? Y se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera leer. Este es un médico endocrinólogo especialista en el tema de la testosterona, de la próstata, del cáncer de la próstata. Y básicamente ha traído a la luz un dato que tenía en confusión a toda la medicina. Fíjese, el dato por muchos años, la información que han tenido los médicos es que la testosterona produce cáncer en la próstata. Ese ha sido el dato. La realidad es que esto ha sido el dato estable, la creencia más estable que ha habido por 50, 60 años. Ese dato se descubrió, y lo pone Mortinger, el doctor Mortinger, en su libro, que no es verdad. Ese es un dato incorrecto. Fíjense. La lógica de esto viene porque descubrieron que cuando un hombre tiene en su próstata un cáncer, tejido canceroso, descubrieron que si ponen un bloqueador, una sustancia bloqueadora de testosterona, el cáncer crece más lento. Quiere decir que sí descubrieron que la testosterona puede acelerar el crecimiento de un cáncer en la próstata. Por lo tanto, han desarrollado medicamentos, las farmacéuticas, para bloquear la actividad de la testosterona. O sea, a alguien le descubren un cáncer en la próstata y seguida le empiezan a poner un medicamento que bloquee la acción de la testosterona. Uno de los tratamientos que daban en los tiempos de antes era que castraban al hombre. Muy drástico, pero es verdad, es que la medicina ha pasado por distintas fases, ¿no? Es como los tratamientos psiquiátricos de antaño, todavía los usan por ahí, le meten a la gente choque eléctrico y antes le ponían punzones por el cerebro y cosas de esas horribles. O sea, la medicina también ha pasado por unos cambios y unas evoluciones, algunas de ellas parecían un poco medievales, ¿no? Pero aquí estamos, tú sabes, ya esperemos que estén un poquitito más civilizados hoy en día. Pero el punto es que el dato con el que ha estado pensando toda la medicina siempre es que la testosterona produce cáncer en la próstata. Bueno, ya hay estudios que demuestran que eso no es verdad. Fíjense, si fuera verdad que el cáncer es producido por exceso de testosterona, pues entonces los que más cáncer tendrían son los hombres jóvenes. Pero ¿qué pasa? La realidad es que los hombres jóvenes, que son los que producen mucha testosterona, no tienen cáncer en la próstata. Los que tienen cáncer en la próstata son solamente los hombres como yo, que pasan de 50 años de edad, donde ya la producción de testosterona viene bajando. Quiere decir que es al revés. Si un hombre tiene mucha testosterona, como cuando es joven, que tiene mucha testosterona, pues no tiene cáncer en la próstata.
Pero cuando viene bajando la producción, que ya está deficiente, ahí es que viene el cáncer en la próstata. Quiere decir que es al revés. Ahora, ¿qué se descubrió? Se descubrió que si el cáncer ya existe y uno mete testosterona, entonces se acelera. Pero si el cáncer no existía y uno ayuda al cuerpo a producir testosterona, entonces básicamente es al revés, evita el cáncer. Porque evita que la glándula se degrade. El cáncer viene cuando la glándula se degrada. ¿Y se degrada por qué? Porque ya no sirve, ya no se usa. Y que el cuerpo, como que todo lo que no usa, como que es terreno fértil para un cáncer, ¿no? Así que básicamente la testosterona no causa cáncer en la próstata. De hecho, lo evita. Pero lo evita si se pone en el momento correcto. ¿Cómo sabe un hombre si está baja la testosterona? Pues va a empezar a sentir poco deseo sexual, poca atracción, porque la testosterona es la que causa la atracción sexual, es la que causa el deseo sexual. Pero también el hombre va a notar que su cuerpo se pone muy blandito, mucha grasa, poco músculo, muy flácido, y eso es una señal de testosterona baja. La escena ideal es que el hombre vaya a su médico, pida un análisis de testosterona, que se asegure de pedir lo que llaman testosterona libre, llaman free de libre, testosterona. Testosterona libre, para saber qué testosterona hay que esté activa en el cuerpo. Eso tiene unos ciertos niveles que se consideran normales, y si están muy bajitos, pues significan problemas. ¿Y por qué explicamos esto? Porque la verdad siempre triunfa.